Programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Shalom, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este subprograma Regresando a tus Raíces. Y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roe Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras, libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, Ezequiel capítulo 36, desde el verso 22 hasta el verso 38, Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21, y Romanos 11, capítulo 11, desde el 18 al 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la identidad. Estamos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Nuestra web ahora mismo está fuera de circulación porque hay un inconveniente con el hosting, pero esperamos que en los próximos días podamos resolver ese problema para que puedan otra vez tener ahí la web. Así es que en los próximos días le anunciamos ya cuando la web esté ahí en servicio. También puede buscarnos en YouTube, nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. De igual forma en iBox, y puede descargar la aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. Puede escribirnos al correo ricardomoj7@yahoo.com o puede escribirnos al WhatsApp número 809-671-2593. Al WhatsApp solamente texto y notas de audio, sobre todo aquellos que quieren hacer alguna pregunta de los videos nuestros, no de otras cosas, sino de los estudios nuestros. Y ahí estamos para nosotros responderle las preguntas, las inquietudes que puedan tener. Tenemos en esta semana el tema número 3 de nuestra relación con el Eterno paso a paso. Hemos dado 2 temas. Uno fue conociendo tu nombre, el segundo tema, y ahora el tercer tema. Vamos a estar hablando de esos 10 temas y vamos ahora por el 3. Estamos dándolo también en la comunidad, aquí en Higüey, en circuito cerrado. Pronto, si el Eterno lo permite, estaremos en Israel. Si el Eterno lo permite, estaremos allá en Israel desde el 13 de julio hasta el 8 o 9 de agosto. Así que le pedimos a los hermanos sus tefilot. Bendecimos a todos los hermanos en las naciones y de inmediato vamos a la tefilot por el bienestar del Estado de Israel para prepararnos y entrar de lleno en el tema que tenemos en esta tarde, nuestra relación con el Eterno paso a paso. El tema 3, conoce todo lo que tú haces. Hoy se cumple un aniversario más del Shoah, del Holocausto, y como presentamos en nuestro Facebook, Never Again, nunca más. Así es que le invitamos a todos los hermanos, sin importar su denominación, que siempre se mantengan en tefilot por el bienestar del Estado de Israel, ya que eso es un mandato el cual está escrito en el Salmo 122, verso 6. Pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que buscan tu salvación, aquellos que anhelan la paz sean prosperados dentro de sus puertas. Así es que no tenemos tiempo para hablar de todo lo que fue el desarrollo del Holocausto, pero ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Lamentablemente hay mucha gente que quiere negar que esto existió, pero eso es como decir que el sol no existe. Y lo importante es que esto no se va a repetir nunca más en la historia de la humanidad. Así es que en memoria de todos los que perdieron la vida
en esos terribles años, nosotros realmente nos consolidamos con los sobrevivientes del Holocausto. Vamos a entrar en el tema 3, lección 3 de el tema que estamos llevando, nuestra relación con el Eterno paso a paso. Estamos tratando estos temas al paso porque son de mucha importancia para el desarrollo integral de las personas que con toda sinceridad están buscando al Eterno. Los dos primeros temas que dimos fueron muy bien acogidos y en la comunidad vamos por el tema 6. Vamos por el tema 6 y vamos a entrar esta semana, vamos a dar el 6 esta semana. Así es que vamos a entrar aquí y vamos a verificar de qué se trata. Lección 3, estoy atento a todo lo que haces. El tema lo dice todo. Nosotros somos como niños. Así cuando usted tiene un niño recién nacido, que usted tiene que estar pendiente de todo lo que hace, básicamente, si tiene una edad que oscila entre desde que empiezan a gatear hasta los 5 años, a los niños no se les debe de quitar los ojos de encima, como decimos nosotros, porque los niños siempre se andan metiendo en cosas dentro de la casa, por eso hay que tener mucho cuidado y por eso tenemos que prevenir. Asimismo, como nosotros no le quitamos los ojos a nuestros hijos, así también el Padre nuestro está atento a todo lo que hacemos. Y este tema nos va a arrojar mucha luz sobre lo que es la fe y sobre lo que es nuestra relación con el Eterno, que como yo le digo, nuestra relación debe de ser progresiva. No podemos quedarnos todo el tiempo navegando en el mismo espacio sideral, solamente diciendo teorías, pero nada de práctica. Si nosotros hablamos en términos de lo que es el camino de la vida, hay un pensamiento que dice que en el camino de la vida aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no es siempre ver, ni escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que estar solo no es la soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz, sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. Ese es el camino de la vida. La vida está compuesta de un compendio de cosas que uno va tomado de la mano de la otra, y es un eslabón, por eso se le llama ciclo de vida. Ese ciclo de vida comprende desde la concepción, por así decirlo, desde la concepción materna, o más bien desde la formación en el vientre de nuestra madre, hasta que vamos al vientre de la tumba. Entonces nuestra existencia es desde el momento en que se ejecuta la fecundación en el vientre de nuestra madre hasta que salimos de ahí 9 meses después, 8 meses y pico después, y luego vamos rumbo a la tumba. Ese es nuestro transitar. Y hay cosas ahí que yo he estado puntualizando, que la muerte, hablando en términos genéricos, los seres humanos somos iguales ahí en la muerte. O sea, el ser humano ahí no hay condición social, ni color, ni raza. La muerte le va a llegar a todo ser vivo. Por eso hay varias concepciones de la muerte a nivel cultural. Cuando usted ve la muerte a nivel cultural, mirando las distintas religiones o las distintas culturas, hay varios conceptos que cada cultura tiene tocante a lo que es la muerte. Para nosotros la muerte es el culminar nuestras actividades en la tierra, descansar, para luego esperar la resurrección y entrar en el Olam Abba. Para otras culturas, por eso un ciclo se cierra
Cuando una persona nace, un ciclo se abre. Y cuando una persona muere, un ciclo se cierra. Biológicamente se le llama, cuando una persona muere, se apagó ese sistema. Es decir, biológicamente, porque el cuerpo está formado de sistemas, la vida del ser humano se forma a través de sistemas. El ser humano tiene 10 sistemas, tiene 248 huesos, tiene 500 y pico de tendones, es decir, cantidades de cosas, ramificación, etcétera. Todo eso, a medida de que se forma, a sí mismo, conforme va evolucionando en su ciclo vital, a medida de que va poniéndose viejo, entonces va decreciendo. Por eso se llama el ciclo de vida. Me gusta mucho toda esa clase que tiene que ver con el desarrollo humano, porque uno ve con veracidad el origen de la vida, pero también ve el degrado y todas esas etapas que tiene que pasar la gente, la niñez, la primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, adolescencia, pubertad, adultez, primera adultez, vejez, senectud, la muerte, sistema. Cuando se muere una persona, biológicamente se apagó ese sistema. No siempre la persona se muere por vejez. A veces hay interrupción en el proceso. Una enfermedad. Hoy de moda está el cáncer. Es increíble la densidad de cáncer que hay en la población juvenil y cantidad de gente muriendo de cáncer. Pero vámonos a lo que está muriendo de accidente. Anoche mismo había un escándalo en este pueblo que eso no tiene madre. Eso es una cosa escandalosa. Pero ya vi que uno murió. Un muchacho joven ya murió. Pues anoche yo dije, pero ¿y qué es esto? Entonces, todas esas interrupciones que tiene el individuo producto de su mal vivir o de su mala administración, hace que ese sistema se apague. Por un lado, hay muchos sistemas que se apagan por la delincuencia, otros se apagan por un accidente, otros se apagan porque comenzó a levantar un motor planchado, como lo vemos aquí, y esos sistemas se apagan ya. No se cumplió su ciclo vital en la vejez o senectud, en el cual cumplió todos los parámetros de la vida, sino que sencillamente, por algo provocado o fortuito, se apagó ese sistema y ya murió. A sepultarlo allí al cementerio. Ese es el concepto de la vida para mí biológicamente. Pero lo correcto es que la gente muera de viejo. Pero esta generación, como va, se va a seguir muriendo joven. Porque los jóvenes no quieren entender que usted no es de metal, usted no es Robocop, usted no es Iron Man. Y sencillamente, si usted no cuida la vida, usted se va a desgastar. Usted se va a morir en un accidente, como lo estamos viendo. Usted no es Hitman ni nada de eso. Entonces, una persona que está administrando su vida de la manera que nosotros estamos viendo hoy en día, se van a seguir apagando sistemas. Fulano de tal le encanta levantar motores, chocó, se mató, se apagó ese sistema. Biológicamente es así. Eso es hasta un poco insensible uno decir eso, pero es la verdad. Yo quisiera que todos los jóvenes murieran de ancianos, pero lamentablemente murieran de vejez, pero lamentablemente no es así. Entonces esa es la vida, es el transitar de la vida. La vida es una rutina, la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, esa es la vida. Reímos, lloramos, esa es la vida. Y eso es lo que nos toca a nosotros vivir. Entonces, hablando en términos de fe, que va muy relacionado, porque la gente dice, en esta vida hay que tener fe. ¿Qué es la fe realmente? Esas dos palabras que son tan efectivas muchas veces cuando el ser humano pierde la esperanza. Te dice hay que tener fe, pero ¿qué es fe? Usted le dice a mucha gente qué es fe y hay muchas concepciones acerca de la fe, porque la fe es de la manera que usted lo ve. Y esa definición genérica que la gente tiene de la fe, la que más se apega es a lo que dice Hebreos capítulo 11, pero entiendan que el libro de Hebreo fue escrito en una lengua hebrea, o sea que en hebreo no se dice fe, se dice emunaj, que tiene que ver con la obediencia. Entonces, ¿qué es la fe? Así nada más, simple, una definición simple.
La fe viene del latín fides, ¿ves? No es una palabra hebrea. Fides es la seguridad o confianza en una persona. Oiga, en una persona. Es decir, usted puede tener fe en una persona, que es lo mismo que confianza. Usted confía en una persona o una deidad. Ahí nos remontamos a lo espiritual. También es una opinión de doctrina o enseñanza de una religión que puede definirse como la creencia que no está sustentada. ¿A qué me refiero? Que la fe, en términos de creencia de religión, es tener la confianza en algo en el cual no tiene un sustento, en este caso, en un sustento científico. Simplemente se cree. No tiene pruebas, no hay prueba de eso. Además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. Entonces, mire, eso es fe. Y cuando usted le mete esa palabra a toda la fe que la gente tiene, usted va a conocer muchos tipos de fe. Porque hay gente que tiene fe cuando va a jugar la Caracas, que tiene fe que se va a sacar el premio. Otro tiene fe de que va a salir a buscar el que le debe el dinero, y si no le debe el dinero, con toda la fe del mundo le va a dar 2 o 3 palos. Eso es tener fe para mucha gente también. Entonces, la fe es una palabra genérica. La fe es una palabra genérica que usted tiene que delimitar. A partir de hoy, óigame bien, a partir de hoy, cuando usted vaya a hablar de fe, usted tiene que delimitar esa palabra y decir en qué es que usted tiene fe. Porque si usted lo dice así de simple, usted no está diciendo nada. Yo tengo fe en fulano de tal, tengo confianza en fulano de tal. En el caso de lo que es la creencia religiosa basada en una promesa que no tiene una demostración científica, porque no hay prueba de eso, la mayoría de la gente cree en cosas que no hay prueba de eso. Y eso es tener fe. Una vez decía un intelectual que la fe es usada por los ignorantes como refugio de la desesperanza. Yo medité en esa palabra y yo dije, wow, es fuerte eso. Porque usted cree en algo que usted no tiene evidencia de eso. La gente cree en tantas cosas que usted le pregunta, ¿y por qué tú crees eso? No, porque eso fue así. ¿Pero por qué fue así? No, porque fulano me lo dijo, sutaneo me lo dijo, pero no hay prueba de eso. No hay ni una prueba. Entonces usted no puede creer en algo que no hay prueba. Porque la gente habla de la fe que está en la Escritura, pero hay prueba de eso. Pero la fe que tiene mucha gente no tiene prueba de eso. Entonces, cuando usted vaya a hablar de fe, delimite esa palabra y usted tiene que decir en qué usted se está refiriendo y en qué objetivo va esa fe a la cual usted dice poseer en tal o cual cosa. Entonces, la fe es una palabra del latín, o sea, no es hebrea. La fe no es una palabra hebrea. Fe es una palabra latina que significa fides, significa confianza, seguridad. Y en este caso se utiliza en el término de las religiones para creer en algo de lo cual no hay prueba. A mí me dicen que una virgen apareció en una mata de China, pero nadie me habla de la mata ni de la China tampoco. No hay ninguna persona que me demuestre dónde existió la mata y dónde está la China, nada de eso. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Como también me hablan que de la ciguapa, que de no sé qué, cantidades de cosas que la gente cree, pero que cree por oída, pero no porque hay evidencia de eso. Entonces, realmente hay que definir el concepto de fe. Por eso, mire ahí una cantidad de palabras, ustedes a lo mejor no la pueden ver, pero hay cantidades de etimología de la palabra fe. Mire, lo primero es que la palabra fe, como ya lo dije, viene del latín fide. También hay palabras del latín que es una extensa familia léxica, es decir, palabras que dentro de ellas tienen esos dos ingredientes, fe. Por ejemplo, fehaciente. Fehaciente, eso es el que hace fe. Fidelidad, fidelitas, lealtad de una persona a otra. Fiel,
que guarda la lealtad y cumple su obligación para ella. Confiar, poner fe globalmente en algo o en alguien. Confianza, cualidad del que confía. Confidencia, puesta en común en algo que se da en lealtad a otro. Confidente, persona que escucha los secretos sin decírselo a los demás. Desconfiar, retirar a alguien de la fe o confianza. Infiel, alguien que no demuestra lealtad o fe. Infidelidad, carencia de lealtad. Infidelísimo, lo máximo en infidelidad. Fiar, vender algo que le paguen teniendo fe que la otra persona lo va a pagar después. Eso es fiar. De ahí viene el fiao. Para usted fiar, usted tiene que tener fe. Y la mayoría de la gente, por eso lo engañan. ¿Ve? Porque usted se fía demasiado. Fiado, lo que se ha comprado sin pagar. ¿Ve? Fiar es dar algo para pagarlo en el futuro, que me lo paguen en el futuro. Y fiado es algo que usted da, que usted compra sin pagar. Ahí está la perfidia. La perfidia es el quebrantamiento de la lealtad o la traición. Entonces, todas estas palabras están vinculadas con la palabra fe. Y todo son sinónimos una de la otra. ¿Ve? Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso en el tema Él ve todas tus cosas? Porque vamos a llegar ahí. Ahora bien, miren la definición que la gente conoce de la fe aquí. Pero vuelvo y le repito, esta palabra que usted le enseñaron no viene del latín fides, viene del hebreo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga lo que dice esa definición. Mire, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted está esperando algo en la cual usted no lo está viendo, pero usted cree. Pero cuando usted analiza el libro de los Hebreos, usted se va a dar cuenta que todo lo que nosotros estamos siguiendo, otros lo han visto y lo estamos viendo. Y lo vamos a ver porque hay una evidencia de que existe. Indiscutiblemente, porque las promesas en la Escritura no son tangibles, no son intangibles, son tangibles. Por eso yo le digo a la gente, Israel está en el mismo lugar desde hace 4000 años. Entonces, cuando usted dice, yo confío en el Elohim de Israel, oiga la severidad que hace eso, porque las evidencias de que fue un Elohim que obró a favor de Israel están ahí. Ahí están las ruinas, ahí están los documentos arqueológicos, ahí están todos. Pero no es lo mismo con otras creencias de los cuales no hay ninguna evidencia. ¿Ve? Entonces, el fruto de la fe se demuestra en tres maneras. Según el libro de los Hebreos, oiga bien, no según la descripción léxica o morfosintáctica de lo que es fides, no, de lo que es Hebreos, emuná. En base a Hebreo 11, emuná, esta emuná tiene tres características. Primero, creer en lo que no se ve claramente, pero claramente, como le he dicho antes, con evidencia de lo que uno aparentemente dice que no está mirando, está ahí. Y cuando usted observa las cosas, están ahí. Confianza, estas cosas he hablado para que crean en mí y tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Quién estaba hablando ahí? Yeshua. Yeshua no es un mito, Yeshua existió. Obediencia. Entonces, mire, las tres características de la fe, de la emuná, es creer en lo que no se ve, basado en las promesas dadas al pueblo de Israel, las cuales desde el versículo 1 del libro de Hebreo, hasta allá al final, usted lo va a ver, que esas personas existieron, nacieron, murieron y dejaron descendientes, etcétera, etcétera. Confianza y sobre todo obediencia, que es lo más principal. Obediencia. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿El qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿a cuáles mandamientos se está refiriendo?
no es al código Hammurabi, no es a la ley 2441, no es a que no sé qué, ¿a qué? A la promesa que están escritas en el texto hebreo. Entonces, la emuná, de donde desciende la obediencia, esa palabra, emuná, fe, ve lo invisible, ve lo increíble y recibe lo imposible. Pero vuelvo y le repito, para usted utilizar este concepto, que es un concepto genérico, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Para usted aplicar eso, usted tiene que saber a dónde usted lo va a aplicar. Usted no puede estar aplicando en cosas de las cuales no haya ninguna evidencia. Pareciera como que yo me estoy contradiciendo, pero no es así. Para usted creer en algo que es invisible, para usted creer en algo que es increíble y para recibir lo que es imposible, usted tiene que enfocar realmente hacia dónde, cuál es el enfoque que usted le está dando a esa fe. Y no hay un enfoque más directo como la Torá del Eterno. Mire, vivir por fe significa, lo opuesto a la fe es vista. ¿Cómo se genera la fe? Por el oír. Las tres direcciones de vivir por fe. Fe 1, en tu posición se llama confianza. En tu glorificación se llama esperanza. Y en tu santificación se llama obediencia. Mire, estas palabras están unidas, confianza y esperanza, es lo mismo que fe. Vista es lo opuesto de lo que es fe. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una contienda entre la razón y la fe y la razón. Eso ha sido siempre un tema filosófico. La fe no necesita la razón para asistir, pero la razón necesita la fe para ser justificada. Entonces, mire el problema. Eso es un asunto filosófico, pero siempre ha habido una contienda entre lo que es razón y fe. La fe y la razón son como el agua y el aceite, porque la razón va detrás de evidencia y la fe sencillamente no exige nada de eso. Pero hablando en términos de emuná, aquí tenemos al patriarca. Y eso ya yo lo he dicho en otra ocasión. Mire, esta palabra que está aquí, la palabra Zadik, que es la palabra que tiene un valor numérico 90, esa palabra del alefato hebreo, esa palabra enfatiza el carácter de la enseñanza, de amar al prójimo en el punto fundamental de toda la enseñanza de la Torá y como uno de los atributos divinos de la misericordia. Es decir, simboliza que la rectitud y la humildad, básicamente. Y ahí nosotros hablamos del patriarca Abraham Avinu. Ese patriarca Abraham Avinu, que fue llamado de Ur de los Caldeos. Esa palabra Zadik, lo que significa es justo o justicia. De ahí es donde viene esas tres características, esas tres palabras, Teshuvah, Tefilá y Sedaká. La Sedaká es también de donde procede, de aquí es donde procede la palabra Sedaká también, que es de justo, de justicia. Por eso, esa letra del alefato, cada una tiene un mensaje que a nosotros nos enseña que ciertamente hay que hacer justicia. Porque dice la Escritura, los injustos no entrarán en el Olán Abá. Pero yo conozco mucha gente que tienen mucha fe, pero son injustos. Entonces no basta con la fe. Usted puede tener toda la fe del mundo. El mismo Shaul lo dice, si tú tienes fe, de tal manera que tú arrastrase la montaña de un lado y la derribe para otro, y tú no tienes amor, de nada te sirve. Entonces la fe sin obra, sin demostración, no sirve. Abraham Avinu, de donde provienen las tres religiones que supuestamente son monoteístas, que no es así, porque en el caso del cristianismo, el cristianismo es una religión pagana, que eso quede claro. El cristianismo es una religión
pagana, trinitaria. Se creen todos los dioses y cuando no hay se lo inventan. Ahora, de este lado, nosotros podemos ver que de Agar nace Ismael, de Ismael nace el Islam. Y usted sabe que el Islam ya tiene otra corriente. Pero mire, la fe de Abraham, que es el padre de, como se le dice, el padre de la fe, pero el padre de la obediencia, porque Abraham lo que hizo fue que fue obediente. Usted puede ver ahí el paralelismo de este lado, el Islam, de este lado, el judaísmo, que fue la religión, primera religión monoteísta, y de aquí entonces viene, se desprende el cristianismo. Por eso es que yo le digo que el origen del cristianismo, el cristianismo nació, quiso ser parecido al judaísmo, pero no lo es, se distanció. Por eso es que, quiera la gente entenderlo o no, todo el mundo, si en algún momento quiere ser hijo de Abraham, tiene que salirse de ahí del cristianismo y tiene que regresar a la fe original del patriarca, que no era el judaísmo, porque el judaísmo es una religión que después se le dio forma, sino a esos mismos conocimientos que el patriarca Abraham tuvo con su Padre eterno. Entonces, aquí nosotros vemos que en cuanto a lo que es el judaísmo es una fe porque se rige por principios religiosos monoteístas, pero también éticos y de conducta, con normas que abarcan todos los aspectos de la vida. También el pueblo judío o los hebreos es la principal religión de las últimas tres. Por eso forma un grupo étnico y también se constituye en una nación. Esa es la identidad judía, la identidad hebrea. Ahí hay otra cosa que hay que desglosar, pero no tengo tiempo ahora para eso, pero voy a hacer una síntesis. Entonces, los 13 principios de la fe judía, mírenla aquí, del judaísmo, que es una misma recitar estos principios. Ahí el primero, creer que el Creador bendito es su nombre, existe y dirige todo lo que existe, que Él es uno y único, que Él no es corpóreo ni tiene aspecto corporal, que Él antecedió a todos los seres humanos, que solo a Él hay que rendir culto y no a ningún otro ser, que Él conoce los pensamientos de los seres humanos, que la profecía de nuestro maestro Moshe es verdadera, que Moshe fue el más grande de todos los profetas, que la Torá fue entregada desde los Hashamayim, desde el cielo, que la Torá nunca cambiará en ningún momento, que Elohim castigará a los malvados y otorga bien a recompensa a los justos. Mire, el número 12, que Mashiach vendrá. O sea, los judíos creen que el Mashiach vendrá, pero Mashiach ven David. Pero creen en el Mesías, que Mashiach va a venir. Que el futuro de los muertos resucitarán y sea la voluntad del Eterno, Elohim de nuestros padres, que someta nuestras inclinaciones a tu servicio todos los días de nuestra vida constantemente. Estos son los 13 principios del judaísmo. Ahora usted se preguntará, ¿qué de raro hay en eso? No hay ninguna cosa rara. Si usted analiza los 13 principios del judaísmo, eso puede ser aplicado a cualquier persona. Y eso no se trata de que usted lo esté judaizando. ¿Ve? Ahora, el judaísmo tiene como pilar estas tres palabras. Mire, Teshuvah, Tefilá y Sedaká. Teshuvah es devolverse. ¿Ve? Regresar atrás, mantenerse en el camino de la Torá. La Tefilá es la plegaria y la Sedaká es la limosna o la justicia. Por eso, estos son los tres pilares del judaísmo, Teshuvah, Tefilá y Sedaká. Ahora dígame, ¿quién no practica la Tefilá? ¿Quién no practica la Sedaká? ¿Quién no practica la Teshuvah? Todo el que quiera practicar la Teshuvah, la Tefilá y la Sedaká, lo puede hacer. Eso es judaísmo universal. Y todos los hombres en toda la humanidad lo han hecho. Toda la gente justa que el Eterno vio en ellos un grado de justicia por encima de su generación, fueron contados con justicia, como dice el libro de Hebreos. Entonces, esta fe creída en el Padre Abraham, el Padre de la obediencia, nos dice a nosotros y nos deja cantidades de evidencia de entender de que ciertamente esta es una fe genuina. No es algo que está basado en una mitología, porque de ahí se desprenden otras cosas que quisieron ser más que ellos, pero no es así.
Entonces, realmente, cuando hablamos en términos de fe, usted tiene que saber qué tipo de fe es la suya. La mía es la que tuvo el patriarca Abraham. ¿Ve? Que hizo Teshuvá, Tefilá, de acá. Ahora la suya, yo no sé en la suya. Los fundamentos, mire el paralelismo aquí. El judaísmo tradicional tiene la Torá, la Taná, el Talmud, las tradiciones, la Kabbalah. Sin embargo, el cristianismo evangélico, el Nuevo Testamento, los credos, las tradiciones de cada institución religiosa y cristiana. Mire, el Nuevo Testamento, sin embargo, ese Nuevo Testamento, todos los personajes son hebreos. De modo que, por eso decimos que el cristianismo es un abortivo del judaísmo. El catolicismo, un abortivo del judaísmo. Se quiso parecer al judaísmo, pero no se puede. Ni siquiera es un hijo bastardo. Sin ofender a nadie. Aquí nosotros vemos por otro lado lo que nos enseñó la tradición, los sacramentos de ¿quién? De la iglesia. No de la Biblia, no, de la iglesia. Y ahora me vienen a decir a mí que a mí me han judaizado, pero a mí me han catolizado todo el tiempo y me han evangelizado todo el tiempo y me han cristianizado todo el tiempo. Mire, el bautismo, la Eucaristía, la reconciliación, la confirmación, la unción del enfermo, orden sacerdotal, eso es católico, eso es de la Biblia. Eso no es de la Biblia, eso es tradición. ¿Ve? Eso es tradición. Entonces, realmente la gente tiene su fe en eso. Bueno, si usted tiene la fe en eso, usted va a recibir lo que la iglesia le está ofreciendo. Simple y sencillo. Ahora, trate de que lo que le está ofreciendo es verdadero y no le esté metiendo mentiras y no le esté diciendo cosas que no es. ¿Por qué? Porque realmente una persona que ofrece algo que no tiene es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, usted cree en todo eso allá. Ese es su problema. Ese no es el problema mío. Fundamentos históricos de esa fe institucional que nos enseñaron a nosotros. Las enseñanzas de la fe, pero de los mártires, los llamados mártires. Los martirizados ahora son héroes de fe. Qué cosa, ¿eh? Ahí se hacen los famosos maestros, pastores, teólogos, tomando el texto de las escrituras, pero mire, con credos y libros. Y luego recursos, liturgia, sermones, catequesis, y eso es. Usted tiene la fe en eso y usted se siente bien con eso. Siga para adelante, pero asegúrese que al camino que le vayan a llegar sea un camino donde usted pueda después decir, me trajeron a un verdadero camino. Si no, rectifique lo que le están enseñando y váyase al final de la película a ver a dónde va a terminar la escena. Porque la película que pintan las religiones son muy bonitas, pero cuando usted lo lleva al final de la película, que usted le da la corre un chin y usted se pone a pensar en el futuro, lamentablemente no lo llevan a ningún lugar. Lamentablemente. Entonces, en el mundo islámico ni se diga, que surge en la península arábica, ahora mismo es una religión creciente, pero lamentablemente lo que el Islam ofrece es 7 mujeres en el reino, aquellos que matan gente inocente, tomando en cuenta de que están los sunitas y están los chiitas. Pero cuando usted analiza el fin, la fe de esa religión, siempre agarran los personajes del judaísmo y agarran la promesa que fueron dadas a Abraham y han hecho una mezcolanza con una historiosidad turbia, llena de sangre, llena de atropello, hasta hoy en día. Y del otro lado, del cristianismo, ni se diga. 10 inquisiciones, 8 cruzadas, por ahí viene la hoguera, qué cantidades de cosas. Entonces hay que verificar y plantarse a ver. Y yo lo único que le digo a usted que está creyendo en lo que le están enseñando, pregúntese a ver a dónde que lo van a llevar a usted, para que usted no se decepcione y usted haga la corrección antes de que sea tarde.
porque todo el mundo tiene una Biblia, pero los originales de esa Biblia, ¿de dónde vienen? Entonces, quizá yo esté hiriendo la sensibilidad de la fide de alguna gente, pero yo lo que le estoy llevando a la realidad para que usted no siga siendo un bobo y usted cree que usted va a sentarse a una mesa a comer y luego lo que lo van a llevar es a un comedor económico. Verifique a ver, porque ciertamente esta es la realidad. Entonces la religión, en el caso del islamismo, se basa en enseñanza religiosa del profeta Mahoma. Busquen la historia del profeta Mahoma para que usted se dé cuenta quién fue. Busque realmente en qué consiste la fe. Por ejemplo, le voy a hablar un poco de los pilares. Mire, los pilares de la fe de la religión islámica son visitar la Meca. O sea, el Eterno le dijo a Abraham la tierra prometida, pero a ellos entonces se inventaron la Meca. Recitar y arsenal y aceptar la shahadá, que es la profesión de la fe. Orar 5 veces. Oye, el judaísmo ora 3 veces, ellos 5. Asisten a la mezquita los viernes. ¿Y qué cosa que en la fe hebrea se recibe el Shabbat el viernes? ¿Qué cosa? ¿Qué coincidencia? Realiza un ayuno del mes llamado Ramadán. ¿Qué cosa? Que hay también un ayuno que fue primero, que se llama Yom Kippur, que es una fiesta que está en Levítico capítulo 23, Valliquera 23. Entonces, de ahí se desprende una cosa que quiso ser lo que era la fe original de Abraham y no es. Y de igual manera, los padres apologistas, como saben que la tierra fue prometida a Israel, entonces le inventaron el cielo a los cristianos y ahí todo el mundo está fascinado que va a vivir en el cielo. Porque anterior a eso fueron las indulgencias, el purgatorio y cantidades de cosas. Entonces verifique la fe ya en este tiempo tan moderno, con tanto conocimiento, verifique qué es lo que le están enseñando. Entonces el Eterno está atento a todo lo que tú ves y a todo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque Él te ama. De eso se trata el tema, porque Él te ama. Y por eso hay gente que ha dicho, yo fui esto, yo fui lo otro, yo estuve aquí, yo estuve allí, pero no me sentía nada bien ahí, porque había algo. ¿Sabe por qué? Porque todos esos caminos transitados, solamente Él te estaba observando para conllevarte al lugar donde realmente Él quiere que tú estés. Por eso usted puede ver aquí la diferencia de las casas de adoración. ¿Dónde adora el judaísmo? En las sinagogas. Y el cristianismo en las iglesias. Y el islam en la mezquita. Los días de culto del judaísmo el sábado. El cristianismo el domingo y el islam el viernes. Entonces el cristianismo quiere ir para el mismo lugar que el judaísmo, pero no quiere obedecer lo que está establecido ahí. Entonces mire qué gran problema. Y en todo eso el Padre está mirando. Entonces, adentrándonos ya en el concepto de que Él ve todas las cosas, que Él te ve constantemente, entramos en el concepto de la familia. ¿Ve? Todas esas definiciones que yo le di, toda esa síntesis que yo le di, lo hice para yo poder a ustedes orientarlo hacia un objetivo de que entiendan de que todas esas cosas por las cuales usted ha pasado, yo lo digo por mí mismo. Yo estoy en las raíces hebreas ahora. Yo nací en una religión como todos, los que nacimos en una religión, porque una religión fue la que nos trajeron aquí. Pero todos esos caminos que yo anduve, fue el Padre guiándome para llevarme al lugar en donde realmente yo debería de estar. Que si hubiera otra cosa más convincente que la fe hebrea, yo la buscara, pero no lo hay. Todas las cosas comenzaron aquí y van a terminar aquí. Aunque usted me vea ahora como un loco, pero es así. Lo primero fue la fe hebrea, después se inventaron, lo del cristianismo se desligaron y después el islamismo, entonces copió otra cosa. Uno es abortivo de otro y otro es abortivo de otro, pero esa emuná original comenzó con Abraham y hasta el día de hoy tiene sus directrices. El mismo Mashiach no era cristiano ni era islámico, el Mashiach era judío y vivió bajo el judaísmo de dos corrientes, una de Hillel y una de Shammai. Entonces él vivió bajo una línea.
Él no inventó otra religión llamada cristianismo. Eso es falso. Totalmente falso. Por eso, todas esas cosas que el padre, como mucha gente me llama y me dice, yo estuve en tal sitio, a mí me han llamado hasta gnóstico. Y me han dicho, mire, yo era gnóstico porque yo fui esto. Mire, primero yo fui católico, después fui protestante, después fui esto, adventista, séptimo día, y han andado. Pero cuando llegué y vi lo que usted está hablando, sentí como que había más convencimiento, como que había más lógica de lo que usted estaba hablando con respecto a lo que es la creencia. Yo le dije, bueno, es que eso está en la Biblia, todo el tiempo ha estado ahí. Lo que pasa es que los ojos a través de los cuales te han enseñado, te diseñaron para que tú no veas la verdad. Y por eso el Padre te está trayendo, ha visto todo cuanto tú has pasado, porque hay gente que han sido víctimas de las religiones, que han sido víctimas, que han sido gente que tenían alguna posición en la religión mientras tenían dinero, y después que se fueron a la quiebra, se fue todo el mundo también, porque en las religiones usted vale por lo que usted tiene. Si la salvación dependiera de algún tipo de religión, solo se salvaran los ricos. Óigame bien. ¿Por qué? Porque en el reino de las religiones no existen pobres. En la promesa, en el reino de las religiones, solamente existen los ricos. Y eso es así. Y la historia no ha dicho eso. Y eso es así. En la religión usted vale por lo que usted tiene. Usted no tiene nada, usted no vale. Entonces utilizan esa metanoia, esa sensibilidad superflua, superficial, para vestirse con un manto de santidad y con un manto de bondad y con hasta palabritas de hombre justo y muy bueno, pero por dentro están llenos de telaraña, como decía Yeshua, de huesos secos. Entonces, en el cielo de las religiones no existen los pobres. Oiga bien. En el concepto salvífico de las religiones no existen los pobres. Usted vale en la religión por lo que usted tiene. Óigame bien. Los pobres son usados como trampolín, como carnada, pero realmente el que vale en la religión es el rico, el que tiene dinero. El que tiene dinero compra lo que sea en la religión, porque tiene dinero y son tratados con gente, ya usted sabe, porque usted tiene. Entonces, no es así el asunto. Por eso la religión es un comercio. Uno de los comercios más grandes de la humanidad han sido las religiones. Entonces, el amor a los padres, el amor de los padres es el cuidado y solicitud que genera confianza y seguridad. Aquellos que tuvieron la dicha de criarse con su papá y su mamá, es una bendición. Pero aquellos que nos tocó criarnos con la mamá solamente o con el papá solamente, no es lo mismo, hay una deficiencia de amor. Porque el hombre se le creó la mujer para que juntos crearan hijos. El Eterno no hizo la familia para que la mujer nada más críe los hijos. Eso no lo hizo el Eterno. El Eterno hizo un hombre y una mujer para que criaran los hijos con integridad, unidos. No para que la mujer sola sea que lo críe. Entonces, asimismo, con esa confianza y esa seguridad que debe de crear, nacer en una familia, una persona, un niño, el Eterno siempre ha tenido su amor y cuidado. Por eso hay un salmo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, el Eterno te recogerá. Entonces, en términos de obediencia de los padres, existe un tratado que se llama el Pirkei Avot, que eso lo vamos a estar hablando en otra ocasión. Pirkei Avot, que es la ética de los padres. Ahí habla de la ira, del enojo, de la alegría, de la culpa, de la envidia, habla de la fe, la búsqueda de consenso, la felicidad y la percepción, la ansiedad y la preocupación, la paz y la armonía y la autoestima. Este tratado da un enfoque familiar desde la cosmovisión de los padres hacia los hijos y viceversa.
Me parece que en América Latina se tiene que trabajar bien este tema. ¿Por qué? Porque en América Latina existe mucho lo que es la homopaternidad, como lo hemos estado hablando en los anteriores temas. La homopaternidad es una maldición en Latinoamérica que hay que romperla. Ya basta de que las mujeres estén criando sus hijos solas. Ya basta de que sean ellas que tengan que estar solas porque el papá no se sabe dónde está, que no sé. Entonces, eso es un problema que hay que resolverlo y hay que tratarlo desde la cofia, como decía ahorita en la reunión, desde la cofia, desde abajo, porque ya no podemos seguir viendo cómo cantidades de mujeres salen embarazadas y no es por inseminación vitro, no, sino porque tuvieron una relación con un hombre, el hombre nada más puso un esperma ahí, salió huyendo y se desgaritó. Le digo, sácatelo, o lo negó al muchacho. Todo eso es desastroso en Latinoamérica. Por eso hay tanta frustración en la familia, por eso hay tanta frustración en la gente, por eso hay tanto asesinato de hombres, de mujeres, y por eso hay tanto problema en esta sociedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente la primera institución que se llama la familia está siendo descentralizada. Por eso al regresar a nuestras raíces, estamos estudiando lo que es el Pirkei Avot, el tratado, la ética de los padres. Hoy no se habla de ética de los padres, hoy no hay respeto, hoy los hijos no respetan a los padres, pero tampoco los padres respetan a los hijos. Hoy tenemos hijos que nos gastamos la vida matándonos, criándolos y después mañana desobedecen, son malos y esa maldición hay que romperla, pero a partir de que nos sentemos, analicemos bien lo que nos están enseñando y que comencemos a implementar esas cosas a las generaciones que vienen, porque si no, de aquí a 100 años, a cómo va esta juventud, creo que el mundo se va a acabar en menos tiempo, si seguimos como vamos. Entonces, Elohim, que es Padre, está atento a todo lo que nos ocurre. Eso yo quiero que usted sepa. Elohim, que es Padre, Avinu Sheba Shamayim, está atento a todo lo que nos ocurre. Todo cuanto hemos pasado en esta vida hasta ahora, el Eterno siempre ha estado atento a todo lo que nos ha ocurrido. Desde que nacimos, desde que ese esperma compactó con ese óvulo y se hizo el proceso de la división celular, la metafase, telofase, etcétera, etcétera, la organogénesis, desde ahí hasta acá, el Eterno nos ha cuidado. Yo estoy aquí ahora mismo porque el Padre me ha traído aquí, me ha cuidado y por eso, ¿verdad? Estoy aquí en este lugar. Si no, me hubiese muerto anoche o ahorita o no sé qué. Estoy aquí porque el Padre me ha ayudado. Y eso es algo que usted tiene que entenderlo, dar gracias por la vida. Usted está vivo, de gracias por la vida, porque su Padre siempre está atento a todo lo que hacemos. Elohim es cuidado y providencia. Nunca se olvida de nosotros, nunca. Elohim nunca se olvida de nosotros. Aunque muchos padres se olviden de sus hijos, Elohim nunca se olvida de nosotros. Por eso dice Tehillim 46, Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, porque Él es mi refugio. ¿Ve? Mi providencia nunca se olvida de mí. Por eso, Yeshua lo dijo, y para que siempre recordemos, Yeshua nos dijo claramente, Yeshua nos dijo claramente, ¿qué nos dijo Yeshua? Mira los pájaros del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre del cielo los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Esto está basado en la palabra de Yeshua. No en una fe solamente y ya, no, en la palabra que dijo Yeshua. Ese personaje que vivió, nació, vivió en Israel, murió en Israel y fue llevado a los Hashamayim, de los cuales todas las religiones del mundo hablan de que él existió, pero no hacen lo que él dijo que teníamos que hacer. Esa es la gran diferencia de la fe suya y la fe de seguir al Mashiach judío Yeshua. Esa es la gran diferencia. Que lo que él dijo, él existió. Y es tanto así que impactó tanto a la humanidad que hasta dividió la humanidad en antes y después de él. Y igualmente dijo, mira también cómo crecen las flores del campo, no se preocupan por nada. ¿Por qué? Porque
el Padre Celestial la provee. Pero yo digo que ningún rey y en todo su esplendor se viste como una de ellas, pues si Elohim viste así a las flores, no hará mucho más por ustedes que son sus hijos, esos hijos que creen en la fe que creyó el patriarca Abraham, en ese Elohim, en ese Dios que protegió al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, que lo estableció como nación, que lo ha guardado de todas las guerras del mundo, y hoy en día sigue el mismo pueblo de Israel en pie. Eso es tener fe verdadera, eso es tener la obediencia a algo que es verdadero. Esa palabra que fue dada en Har Sinaí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Eterno me recogerá, dice el Salmo 27:10. Todas las religiones tienen la Biblia con los salmos, pero entienda que esos personajes que escribieron esa escritura eran hebreos. David era hebreo. David no era musulmán, ni tampoco era católico, ni tampoco era chiita, ni sunita, ni tampoco era de, qué sé yo, de otra religión. No, él era judío, él era hebreo, creyente en el Elohim de Israel, aquel el cual el padre Abraham creyó, el cual ha hecho portentosos milagros a través de la historia. Entonces, hay que enseñarle a su hijo ¿qué? ¿Qué tenemos que enseñar a nuestro hijo? A vivir con su relación con el Padre Eterno, basado en esa fe dada al pueblo hebreo, y entender de que el Eterno es nuestro Padre, el Eterno es nuestro amigo, el Eterno es nuestra vida. ¿Qué le digo con esto? Con esto concluyo diciendo, vivir desde la confianza, ¿puesta en qué? En esta palabra, en la emuná. Mire bien, cada religión tiene su manual de doctrina, por así decirlo. Y sencillamente, esa palabra que Moshe recibió en Har Sinaí fue llevada a los griegos, y los griegos hicieron de ella una filosofía. Yo lo he dicho cantidades de veces. Los romanos hicieron de ella el dogma. Luego en el 1492-93, la imprenta de Gutenberg se hace una empresa. Entonces esta palabra vino a Latinoamérica en 1492 y se hace entonces un negocio lucrativo. Todo el mundo tiene una Biblia. Todo el mundo habla de la Biblia. ¿Quién no tiene una Biblia aquí? Ahora, ¿usted se ha puesto a analizar lo que está ahí dentro de la Biblia? Sin importar la tradición. ¿Por qué? Porque esa palabra sabemos que fue dada en un idioma, pero fue yendo de lugar en lugar, traduciéndola a cuantos lugares la han traducido, y lo que le han quitado, le han lacerado, le han magullado. Yo creo que si al Eterno llevan una escritura de esa, dice, pero eso no fui yo, eso no fue lo que yo dije. Si Yeshua viene y agarra una de esas Biblias que andan por ahí, dice, pero eso no fue lo que yo dije. ¿Y quién se inventó tales cosas? ¿Quiénes? Los hombres. Entonces hay que regresar a las raíces, hay que estudiar el origen de todas las cosas, hay que volcarse, hay que hacer teshuvá, hay que conocer desde abajo en qué pie que estamos parados, para que podamos decir, yo tengo fe. Si no, siga teniendo fe en lo que usted siempre ha tenido, con la salvedad o con la puntualización de que a lo mejor no lo va a llevar a un buen lugar. Y todo el mundo, olvídese que todo el mundo sabe que se va a morir, y todo el mundo quiere ser salvo, y todo el mundo quiere tener vida eterna, pero nadie quiere vivir, nadie quiere tener esas cualidades. Es lo mismo que Abraham. Todo el mundo dice ser hijo de Abraham, pero nadie quiere hacer lo que Abraham hizo. Lo primero que Abraham hizo fue que fue obediente, obedeció al Eterno. De ahí es donde viene la palabra emuná. Entonces, tú quieres tener toda la promesa de Abraham, pero no quieres las condiciones. Quieres ser como Abraham, pero no haces lo que él hizo. Y así mismo, eso fue lo que Yeshua dijo. Entonces, nuestro Padre Celestial nos está indicando, porque olvídese, al final de la era, si es que queda humanidad en la era, solamente va a existir la fe en el verdadero Elohim de Israel. No va a existir más nada. Porque eso es lo que dice la propia Escritura. Aquellos que hablan de ídolos, la Escritura dice claramente que los ídolos no pueden tener confianza en ídolos. Aquellos que hacen sus cantidades de religiones, la misma Escritura les amonesta.
Pero entonces cuando la escritura le amonesta, entonces se hacen del dogma, o del catequesis, o de no sé qué. Y esa es la situación en donde el mundo está. Entonces, ¿qué es lo único que yo le digo? Evalúe la fe que le han enseñado a usted y mire a ver si es real, porque eso es lo que el Padre ha hecho. Te ha conllevado a ti y te ha traído hasta este tiempo para que tú conozcas cuál es su verdadero propósito. Así que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y continuaremos con estas lecciones acerca de nuestra relación con el Eterno paso a paso. Shalom, shalom.